Bienvenido al capítulo podcast Historia del Mundo. El capítulo de hoy tratará sobre el constitucionalismo desde los antiguos griegos hasta la Revolución Francesa. Bueno, queridos oyentes, desde lo que saben, ¿cómo creen que los griegos aplicaban la constitución? ¿Creen que ya existía una noción básica de constitución o no? Los griegos inventaron las bases de todos los pensamientos al utilizar la filosofía. Además, la justicia era importante en su forma de gobierno. Aquí es donde aparecen Dracón y Solón. Dracón fue el primero que pasó a escrito las leyes, lo cual fue innovador puesto que antes se basaban solo en la palabra, y Solón lideró una reforma social, constitucional y económica. Asimismo, los griegos también tenían instituciones legislativas parecidas a las que tenemos ahora. Bueno, instituciones legislativas que se conformaban por hombres mayores de 30 años y ciudadanos. Además, que así como su mayor legado fue un sistema judicial completamente innovador, también generaron mucha desigualdad entre los géneros. Es decir, una mujer felizmente hubiera podido ser parte del Consejo de los 500 y tomar las mejores decisiones. De hecho, en su época eran quienes tomaban las decisiones, pero del hogar. No todo es completamente bueno. Para ellos, la Constitución era una idea de una organización que lograba la unidad social y que no se vería sometida a intereses particulares como lo son los del vencedor. Ahora, para las personas de la época medieval, la forma de gobierno ideal era la monarquía. De hecho, lo vemos con esa gran cantidad de castillos y linajes de la nobleza europea. De igual forma, la Iglesia católica era demasiado influyente y decían que los linajes reales eran escogidos por Dios mismo. También, ellos marcaban la diferencia entre el rey, príncipe y tirano. Para ellos, el rey es el defensor de la paz y actúa de forma justa. El príncipe era el que unía a la comunidad y también fomentaba la paz. Y el tirano era el rey que buscaba privilegios propios y los obtenía de manera injusta, causando una enorme inequidad social, alejadísimo de la actualidad. Pero no todo fue malo. En este tiempo se creó la Carta Magna, lo que nos llevó a una isla europea muy importante. El catolicismo es para los latinos como el anglicanismo para los británicos. De hecho, cuando se creó hubo una tensión religiosa muy fuerte, anglicanismo versus catolicismo, los Tudor y María Stuart. Luego, Jacobo I, que es el sobrino de Isabel I, se volvió rey y heredero del trono de su hijo Carlos I, pero él quería el poder absoluto. Incluso ignoró el parlamento por 11 años, sin olvidar que entró en guerra con los escoceses porque quería los reinos de Inglaterra y Escocia, pero cada país tenía una religión muy distinta. Escocia católica e Inglaterra anglicana. Luego, la primera guerra civil, en la que era el poder legislativo versus el poder real. Luego, cuando el rey Carlos I logra escapar de Escocia, se genera la Segunda Guerra Civil. Además, varios querían pactar con el rey para finalmente acabar con la guerra, pero no iba a ser tan fácil. Porque iba a aparecer Oliver Cromwell, quien ejecutó al rey. Con esto se da inicio a la República Inglesa, en la que se detonó un fuerte capitalismo. Además, Cromwell desintegra la Cámara de los Lores, que era la cámara compuesta por la nobleza, dejando así solo la Cámara de los Comunes. Asimismo, establece las leyes de navegación en la que solo los barcos ingleses eran aptos para el comercio. Incluso hizo un pacto con su eterna amiga Francia para estar contra España. Así ganaron los terrenos de Dunkerque y Mardyk. Pero llegó la Tercera Guerra Civil, que consistía en proteger iglesias puritanas, creando grupos que querían establecer monarquías. Cromwell los derrotó y a pesar de que el pueblo lo quería coronar, él no se dejó, así que quedó consagrado como el Lord Protector. Sin embargo, consiguió heredarle el poder a su hijo, pero su hijo no dio la talla, por lo tanto dimitió del cargo. Y así fue como el parlamento le vuelve a dar el poder a los Estuardo con Carlos II, quien al no dejar herederos, su hermano Jacobo II pasó a ser el rey, pero se convirtió al catolicismo y retomó los pasos de María la Sangrienta. Así es como los protestantes acuden al príncipe de Orange. Entonces el príncipe de Orange, que es el yerno de Jacobo II, decide acudir a la isla e invadirla, expulsando a su propio suegro, así como su esposa María II de Inglaterra. Lograron establecer el orden y años después, en 1707, unir a Inglaterra con Escocia, formando la Gran Bretaña. También sus mayores legados a nivel constitucional fueron: 1. El habeas corpus, institución jurídica que sustenta que toda persona detenida sea presentada ante el juez que decidirá su destino. Y segundo, el parlamentarismo, que tiene varias ventajas.
Primero, se obtiene con él una mayor representación del conjunto social, ya que las decisiones deben de tener un común acuerdo para ser tomadas. Segundo, hay una mejor capacidad de respuesta por parte del gobierno ante la crisis y hay un mayor consenso de las decisiones y el trabajo en equipo. Y tercero, en caso de presentarse crisis política, el primer ministro puede llegar a ser destituido junto con el parlamento. Y nos vamos al Nuevo Mundo, hablando sobre la revolución de las 13 colonias americanas. ¿No les suena familiar? ¿Y si les digo la independencia de los Estados Unidos? Verán, el detonante para que estas 13 colonias se quisieran independizar era que las medidas de la corona tras la Guerra de los 7 años, que eran conflictos por el control colonial contra Francia, causó una enorme deuda, la cual solo se podía pagar incrementando los impuestos. De ahí salió la frase: no hay tributación sin representación, debido a que a los americanos no les parecía justo los impuestos ilegítimos al no estar representados en el Parlamento inglés. Además, la política económica británica obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana, lo que les molestaba demasiado. Con esto se creó los Hijos de la Libertad, una asociación de patriotas que defendía a los colonos de los británicos, Samuel Adams y John Hancock, y con la masacre de Boston, que se determinó en fortalecer el deseo de la independencia, también con la ley del té y con el Boston Tea Party en 1773. La ley del té, que promovió un monopolio para la Compañía Británica de las Indias Orientales, que tenían una influencia el Parlamento estableciendo precios residuos y no cobro de aduanas. Asimismo, Gran Bretaña declaró los decretos intolerables. En 1774, estos delimitaban las autoridades coloniales, lo que ocasionó el primer Congreso Continental en Filadelfia, pues en este las autoridades coloniales solicitaban el derecho para hacerse cargo de los asuntos internos, pero esto el rey no le gustó, y estalló la guerra. En 1775, con el asedio de Boston, los británicos se van de la ciudad y ocurre el Segundo Congreso Continental. Para así, el 4 de julio de 1776, en plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams. Arreglan parte de esta declaración y George Washington, líder militar. Estos son ahora conocidos como los Cuatro Padres de la Independencia. Fueron un ejemplo de la necesidad de independencia y libertad de opresión económica de los reyes, lo que inspiró a cierto país europeo, Francia. Ellos tomaron esto como algo más al motor de la revolución, pues el pensamiento que planteaba que el conocimiento humano podía superar la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Voltaire, Rousseau y Montesquieu, esto había impulsado a Estados Unidos. También la enciclopedia influyó muchísimo en el descrédito del sistema monárquico francés, pues decían: una sociedad culta que piensa por sí misma es la mejor manera de asegurar el fin antiguo del régimen. Así que comenzaron a proponer principios basados en la razón, igualdad y libertad. Recordemos que Francia tenía una monarquía absolutista. Con los altos gastos militares y malas cosechas generó una economía precaria. Da como resultado gente con hambre y una nobleza despilfarrada. Podemos resumirlo en esta ecuación: la mentalidad ilustrada más el descontento social igual a la Revolución Francesa. Habían tres sectores sociales llamados estados. El primer estado, iglesia, que no pagaba impuestos y recibía el diezmo de los campesinos, que representa el 10% de sus ganancias. Segundo estado, la nobleza, que no pagaba impuestos y los campesinos solo le podían vender a ellos sus cosechas. Y el tercer estado, que es el 97% de la población burguesa, ricos, comerciantes, banqueros, profesionales liberales, médicos, abogados y campesinos, no tenían poder ni decisión política. Sin embargo, pagaban todos los impuestos y hacían los peores trabajos sin tener ningún derecho. Las revueltas de este tercer estado fueron a quejarse a Versalles, y María Antonieta dijo al enterarse que sufrían de hambre, pues que coman pasteles. Esto provocó a las masas. Qué irónico decir que vayan a comer pasteles y que esto provoque las masas. En 1788, el rey convocaba a los estados generales después de haber declarado los estados de bancarrota. Los estados generales son un parlamento medieval en la que aparecen los diputados de la asamblea, el clero y el pueblo.
Debido a la desigualdad de condiciones de los estados, el tercer estado propone que se le unan 2 nobles y 146 clérigos. Lo hacen y no le gusta al rey Luis XVI, así que los del tercer estado con los otros se reúnen por aparte en la sala de juego de la pelota de Versalles llamado Asamblea Nacional. El rey quiso disolver esta asamblea y Mirabeau, un diputado, dijo: estamos aquí por voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. Toman la Bastilla, informan respaldo a sus representantes en París, lo que generó confianza. Aparece también con la prensa Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico que se convirtió en la voz de la revolución. Además, él estaba hostigado por los ricos. El rey cede y le pide al clero y a los ricos que se unan en la Asamblea Nacional, llamándola Asamblea Constituyente, y sus funciones son: 1. Aprobar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 2. La supresión del feudalismo. 3. La Constitución Civil del Clero. 4. La libertad de la prensa. Y por último, la redacción de una constitución. La izquierda quería volverse república y la derecha quería convertirse en una monarquía parlamentaria. En 1789 comenzó a correr el rumor que el rey estaba alistando tropas y los periodistas asustaron al pueblo para que reaccionara. La gente marchó a Versalles y decapitaron a varios miembros de la Guardia Real. De hecho, las que lo hicieron, esto fueron las mismas mujeres de las protestas. El rey trasladó su residencia a Versalles a París, en el Palacio de las Tuileries, para así tenerlo controlado y someterlo a voluntad popular. La Asamblea Constituyente tiene sede en París, aprobando la Constitución en 1791, y se establece como monarquía institucional y el poder reside en la nación y no en el rey. El rey acepta, pero se le niega para conseguir de nuevo el poder. Con María Antonieta se disfrazan para salir de las Tuileries hacia Austria, que era el reino vecino y el reino de la madre de María Antonieta. No logran y los apresan. Francia declara la guerra a Austria. Guillotín presenta su nuevo método de decapitación a la asamblea, la famosa guillotina. La asamblea convoca a las elecciones para configurar sufragio universal y un nuevo parlamento llamado Convención Nacional. El nuevo parlamento, compuesto mayormente por jacobinos, liderado por Robespierre, y los girondinos, con Jacques-Pierre Brissot, quienes deciden abolir la monarquía y establecer la república. Abren juicio al rey y reina por traición y mueren decapitados. Robespierre y Danton fueron las figuras revolucionarias más grandes. Las actividades revolucionarias eran importantes, dejando así como legado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual, a pesar de sonar un poco machista, fue la madre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU en el siglo XX. Y así llegamos al final de este capítulo. Nos vemos pronto.